Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, los sábados que es la hora de la historia, estamos transmitiendo con muchísimo gusto a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, y este es un programa que se transmite a muchísimas, cada vez más ciudades de México, y también llegamos al extranjero, porque por supuesto pueden ustedes sintonizarnos en cualquier parte que se encuentren del territorio nacional, en cualquier país donde existe internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil, muy sencillo de localizar y sintonizar. Gracias por su compañía, muy amables. Seguimos todavía con los programas grabados en virtud de la condición sanitaria a la que estamos pues sujetos últimamente hace ya pues casi 2 años. Pero sin embargo aquí estamos acompañándonos mutuamente, cosa que agradezco de manera infinita por supuesto, y está a su disposición, lo repito siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a comenzar. Y pues ya se acerca la Navidad y como tradicionalmente lo hacemos ya cada año, vamos a platicar hoy de los libros que ustedes podrían, si les parece bien por supuesto, obsequiar en Navidad a sus amigos, a sus familiares, a ustedes mismos. Como siempre lo aclaro y lo explico, se trata de recomendaciones de lecturas que yo realicé durante este año 2021. No significa que sean los mejores libros que se publicaron, no significa que sean los más aclamados, no significa que sean, pues, ortodoxamente los más destacados. Simple y sencillamente es un recuento de lo que yo he podido leer, que en este año también de pandemia ha sido bastante, y que a mi juicio, por mis intereses, por mi forma de pensar, por mi gusto por la literatura y por la historia, por supuesto, son los que más me han gustado, y por ello quiero recomendárselos a ustedes. Déjenme comenzar de una vez para empezar a platicar de estos libros que me atrevo a recomendarles a ustedes, repito, para que los obsequien a sus amistades, a sus familiares, a ustedes mismos. Miren, primero, este año de 2021, como todos sabemos y recordamos, ocurrieron acontecimientos históricos rememorables, recordables, de primera magnitud. Quizás el que llamó más la atención fueron los 500 años de la culminación de la conquista española de Tenochtitlan. Ya platicamos muchísimo, ¿se acuerdan? En este año dedicamos varios programas al tema, pero ahora déjenme recomendarles, si ustedes me lo permiten, los mejores libros a mi juicio sobre este tema. Comienzo con uno, el de Pedro Salmerón Sanginés, La batalla de Tenochtitlan. Lo edita el Fondo de Cultura Económica. Ya habíamos hablado mucho de él, ya se los había yo recomendado, pero vuelvo a insistir. Es un libro espléndido en el que se narra de manera sencilla, simple, lo que aconteció hace 500 años desde el punto de vista de las fuentes españolas, pero también las fuentes indígenas. Pedro Salmerón Sanginés, que es un gran historiador, aquí ha realizado un trabajo excelente. La batalla de Tenochtitlan, editado por el Fondo de Cultura Económica. Se los recomiendo, no tiene desperdicio este libro y les prometo que van a disfrutar su lectura y van, sobre todo, a conocer más a fondo lo que sucedió hace medio milenio.
vale muchísimo la pena. De él ya habíamos hablado, pero no dudo en recomendarlo de nuevo. Repito, Pedro Salmerón Sanginés es el autor y el libro se llama La batalla de Tenochtitlan y lo edita el Fondo de Cultura Económica. Este es el primero de esta serie que quiero sugerirles. Segundo, apareció también un libro fantástico. Se llama El Quinto Sol, una historia diferente de los aztecas, escrito por una dama, Camila Townsend. El Quinto Sol, una historia diferente de los aztecas. Lo edita Grano de Sal, así se llama la editorial, Grano de Sal. Y este libro, El Quinto Sol, una historia diferente de los aztecas, créanmelo, vale muchísimo la pena. Nos hace repensar lo que conocemos de historia antigua prehispánica mexicana a través de un estudio que fundamentalmente utilizó como fuentes la documentación de los testigos indígenas que sobrevivieron, de los distintos anales, de los distintos recuerdos que muchos de ellos lograron a través primero de la memoria oral y luego ya cuando pudieron escribir, de cómo fue su vida antes de la llegada de los españoles. Se van a sorprender con muchísimas revelaciones y datos que aporta este libro, que repito, es magnífico. Se los recomiendo ampliamente si quieren adentrarse en el conocimiento moderno de cómo era la antigüedad prehispánica, específicamente la antigüedad mexica. Créanmelo, fue un ejercicio espléndido haberlo leído, se aprende mucho, se descubren muchas cosas y pues es parte de nuestro pasado, derribando mitos, quitando también telarañas mentales que tenemos a favor siempre de los aztecas como un pueblo casi mítico, un pueblo perfecto en una sociedad que seguramente no tenía problemas. ¿Cómo no? Aquí los van a descubrir y van a aprender muchísimo, estoy seguro de ellos, y vamos a entender por qué finalmente el cambio hacia el nuevo gobierno español o españolizado encontró a los aztecas en pleno momento de cambio y por qué lo aceptaron después de la gran batalla, por supuesto, de Tenochtitlan. Este libro, repito, El Quinto Sol, una historia diferente de los aztecas, de Camila Townsend, editado por Grano de Sal, vale muchísimo la pena. Pero ahora miren, apareció también una magnífica colección. 15 libritos que inclusive se pueden adquirir de manera suelta, se pueden adquirir en una cajita. 15 libritos maravillosos que editó la Universidad Nacional Autónoma de México en una colección que se llama México 500. México 500, evidentemente haciendo referencia a los 500 años de la conquista. Este es un auténtico y espléndido regalo navideño, para ustedes mismos, para sus familiares, para sus amigos. Es una cajita, la pueden ustedes encontrar en cualquier librería, particularmente yo la adquirí la mía en el Fondo de Cultura Económica, pero también en la universidad y creo que en todas las librerías está a la venta. Y también, insisto, los ejemplares de la colección, que son 15, repito, también pueden ustedes encontrarlos de manera suelta y adquirir el que más les guste. Miren, la colección tiene varios méritos. Primero, son historiadores e historiadoras mexicanos y extranjeros. Segundo, son de primerísima línea de actualidad. Tercero, son libritos breves de 100 páginas cada uno. Y cuarto, que es lo más interesante, toca temas que permiten ver la conquista de México desde una perspectiva distinta hacia la modernidad. Por ejemplo, ¿cómo era el Valle de Anáhuac en el siglo XVI? ¿Cómo llegaron los primeros extranjeros españoles a las costas de Yucatán? ¿Cómo era la península ibérica allá al final de la Edad Media cuando inician los descubrimientos y las conquistas? El papel de Malinche, de la Malintzin, de Doña Marina como intérprete, es decir, la conquista como un proceso de interpretación lingüística.
La Noche Triste. ¿Qué fue en realidad la Noche Triste? La conquista y el mar. Esto es fundamental. La expansión marítima española. Los ecos de 1521, a través de los portentos y los presagios en el antiguo gobierno mexica. Nobles, esclavos, macehuales. ¿Cómo era la población mexicana al momento que llegan los españoles? ¿Cómo se inventó la Nueva España, en palabras del famosísimo historiador Edmundo Gorman? El impacto ambiental en la cuenca del Valle de México con la conquista. 1521, ¿cómo fue representado en el arte barroco? La esclavitud africana en la Nueva España. Los libros y las imprentas que en México comenzaron a producirse. La calle de Tenochtitlan, fíjense bien, como un problema también de corte ambiental. ¿Cómo se ha manejado en la memoria esta conquista de México en 1521? Bueno, son algunos de los títulos y temas que en esta magnífica colección, repito, México 500 años, que ha editado la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta colección es quizás, así lo considero yo, el más espléndido y maravilloso regalo que pueden ustedes hacer o hacerse a sí mismos, porque créanmelo, vale mucho la pena. Los autores son todos ellos destacadísimos, de primera línea, mexicanos y extranjeros, insisto, es decir, le da una visión moderna, con miras hacia el futuro, para entender en el futuro lo que aconteció hace 500 años. Vale la pena, repito el nombre, la colección México 500, 15 ejemplares, pero también se puede adquirir en una cajita, son 15 volúmenes distintos, y los editó la Universidad Nacional Autónoma de México. Se los recomiendo. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que corresponde a la lista de sugerencias de libros que me atrevo yo a recomendarles a ustedes para que los obsequien en esta Navidad que ya se avecina, pues a sus amigos, a sus familiares, a ustedes mismos, porque no hay nada como el placer de leer, y de leer de manera además también amena, pero al mismo tiempo instructiva. Son los libros que yo recomiendo, que yo sugiero, porque simple y sencillamente desde una visión muy íntima, muy subjetiva, son los que más me han gustado a lo largo de este 2021. No significa, insisto, que sean los mejores, los que más recomienda la prensa especializada. No. Son los libros que a mí más me gustaron. Miren, este bloque lo vamos a dedicar a un tema muy específico. Regresando otra vez al asunto de los 500 años de la conquista. Una de las cuestiones que más motivó y que, por lo visto, entusiasmó la pluma de muchísimos historiadores fue el averiguar, el entender el papel que a partir de la conquista hace 500 años tuvo y tiene en nuestro país la religión católica, la Iglesia Católica como institución y la religión como dogma y culto. Esto motivó, de veras, muchísimas, centenares de páginas. Es un tema digno de reflexión, es un tema capital, es un tema importantísimo, porque de alguna manera la religión católica como motor inicial, no solamente de la conquista, sino sobre todo del proceso de evangelización y por lo tanto de aculturización del nuevo pueblo mestizo que resulta de la fusión de occidentales con habitantes originarios, de europeos con los que vivían aquí en lo que después será territorio mexicano, tendrán todos como punto de partida la homogeneidad de creencias en la religión católica. Muchísimos libros se escribieron. Miren, uno muy sencillo, muy recomendable, que vale muchísimo la pena, es este que publicó el Colegio de México, La Iglesia Católica en México, La Iglesia Católica en México, publicado, repito, por el Colegio de México, en esta espléndida colección que tiene de historia mínima, que ustedes conocen seguramente, y que tiene pues ya muchísimos libritos que
desde todas las perspectivas, estudian todo tipo del pasado mexicano en esta colección fantástica de historia mínima que permite en pocas páginas aprender muchísimo, pero escrito siempre con la garantía de grandes historiadores. Este librito de historia mínima llamado La Iglesia Católica en México, que repito, edita el Colegio de México, está escrito por 4 grandes, 4 historiadores de primera línea. Don Antonio Rubial, Brian Conan Gaunt, un británico que sabe mucho de México, don Manuel Ceballos, que es un gran historiador, y don Roberto Blancarte, que no se queda atrás. Los 4, Antonio Rubial, Brian Conan Gaunt, Manuel Ceballos y Roberto Blancarte, producen este texto fabuloso, de veras fabuloso, que en pocas páginas, son apenas 338 páginas, dan una visión panorámica desde que aparece la Iglesia Católica y la religión católica en lo que será México hasta nuestros días. Vale profundamente la pena. Para enterarse, si ustedes quieren saber de los recovecos de la Iglesia, este libro vale mucho la pena. Pero también, miren, la propia Iglesia decidió hacerse su introspección, su propio juicio de manera personalísima a través de una obra colectiva bien interesante, bien importante. Miren, es un librote que se llama Nueva Historia de la Iglesia en México, Nueva Historia de la Iglesia en México, que editó la Universidad Pontificia de México. Es un volumen tremendamente grande que tiene 1066 páginas, pero fue escrito por un conglomerado de historiadores y de historiadores de primera línea. Ahí están, por ejemplo, nada más voy a mencionar alguno que otro: María Concepción Amelink, don Mauricio Buchot, también Alberto Carrillo, también, por supuesto, Agustín Churruca, Rafael Estrada Mitchell, mi querido amigo, Ana Carolina Ibarra, Guadalupe Jiménez Codinach, esta gran historiadora mexicana, también Óscar Macín, Rodrigo Martínez Barax. Por supuesto está también Manuel Ramos Medina, que sabe muchísimo estos temas, el propio Antonio Rubial, que ya mencionábamos anteriormente, doña Marta Terán, doña María Cristina Torales, doña Gisela Bomboveser. Los mejores historiadores de México han colaborado en este libro, que repito, Nueva Historia de la Iglesia en México, que publicó la Universidad Pontificia de México. Repito, es la propia Iglesia Católica organizando un proceso de revisión histórica de sí misma a través de los más connotados y brillantes historiadores contemporáneos, y han producido este majestuosísimo volumen. Se los recomiendo si quieren saber, aquí sí, hasta los recovecos más profundos de la Iglesia, a través de la visión de estos destacadísimos y destacadísimas historiadores mexicanos. Vale la pena. Repito el título: Nueva Historia de la Iglesia en México, editado por la Universidad Pontificia de México. Y siguiendo con esta línea, también vale la pena un pequeño volumen que publicó el Fondo de Cultura Económica y el CIDE, que se llama Iglesia y Religión, la Nueva España. Es un pequeño volumen que escribieron Clara García Ailuardo y Antonio Rubial García, que es el mayor experto en México de estos temas, y es un libro que tiene otra finalidad. Este no es un libro para leerse, es un libro para consultarse, es una bibliografía exhaustiva de todo lo que se ha escrito con respecto a la Iglesia para entender el periodo de la Nueva España. Es un libro recomendable para quien quiera adentrarse en saber qué se ha escrito, qué fuentes buscar, dónde encontrar referencias y noticias sobre la Iglesia Católica en la Nueva España. Iglesia y Religión en la Nueva España, repito el título, que escribieron Clara García Ailuardo y Antonio Rubial, publicado por el CIDE y por el Fondo de Cultura Económica. Y déjenme cerrar este bloque con un libro monumental también. Un libro que cuenta con 935 páginas. Historia de la Iglesia en México. Historia de la Iglesia en México, desde la primera evangelización hasta nuestros días. Este es un libro excepcional porque lo escribió un sacerdote, un gran historiador y sacerdote además,
Manuel Olimón Nolasco. El padre Olimón, que ya falleció lamentablemente, dejó inédito este trabajo. Se publicó poco después de su muerte, cuando sus ayudantes encontraron el manuscrito, lo revisaron y lo publicaron. Y el padre Olimón hace un trabajo excepcional. Déjenme decirles que era un sacerdote diferente, por supuesto comprometido con su fe, comprometido con su iglesia, pero con posiciones históricas bastante heterodoxas, que le mereció inclusive en algunas ocasiones pues ser reprendido por la autoridad eclesiástica. Hasta lo removieron, creo, de su cátedra en la Universidad Pontificia. Pero dejó escrito este libro fabuloso, esta historia de la Iglesia en México, desde la primera evangelización hasta nuestros días, y que publica una editorial católica, la editorial San Pablo. Se los recomiendo positivamente. Toca los temas de una manera, pues, tan diferente, tan distinta, desapegada por completo de lo que podría llamarse el discurso oficial de la Iglesia. Era un sacerdote, repito, distinto, que siempre mantuvo su independencia y su libertad de pensamiento, y creo que lo consiguió de manera muy, pero muy atinada. El padre Manuel Olimón, yo tuve la oportunidad de conocerlo un par de veces, platicar con él, y sí me pareció un hombre excepcionalmente culto, conocedor a profundidad de la Iglesia. Y si ustedes hacen el ejercicio de comparar la visión del padre Olimón con la visión colectiva del libro que ya comentaba hace un momento que editó la Universidad Pontificia, con estas dos obras majestuosas, tienen ustedes la posibilidad de tener un horizonte completo, de poder apreciar en toda su magnitud, con todos sus aciertos, pero también con todos sus errores, el trabajo de 500 años de la Iglesia Católica en nuestro país. Este es un tema, repito, que se desprende a partir del hecho histórico de la conquista de Tenochtitlan, y que pues por su importancia, porque finalmente está impregnado todo lo que sucedió a partir de entonces con esta idea, a veces política, a veces simplemente religiosa y a veces de costumbre social, de la religión católica. Pero amigas y amigos, vamos a volver en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, el de que estamos ya a una semana precisamente de la Navidad, y en el que me estoy atreviendo, como lo hacemos cada año, a recomendar a ustedes los libros que a mi juicio, al mío personal, han sido los mejores que he leído durante este año de 2021. Este es un ejercicio que hacemos año con año, porque pues simplemente es la manera de comunicarles el gozo que he tenido por el placer de la lectura, y que de alguna manera me gustaría, si a ustedes les parece bien y correcto, que alguno de estos libros que a mí me han gustado mucho, ustedes puedan leerlo, disfrutarlo y, ¿por qué no?, obsequiarlo a sus familiares, a sus amigos en esta inminente ya Navidad. Miren, en este tercer bloque vamos a ver algo un poco más amable. Este año de 2021, también hablábamos en su momento, se cumplió el centenario de la muerte del gran poeta mexicano Ramón López Velarde. ¿Qué mejor que leer a Ramón López Velarde? Y para ello, el Fondo de Cultura Económica editó este año La Suave Patria y otros poemas de Ramón López Velarde, en la edición o una reedición de la que hace tiempo prologó Octavio Paz. Imagínense, el gran poeta mexicano premio Nobel prologando al gran poeta mexicano de La Suave Patria, de la mexicanidad pura. Es un libro pequeño, vale mucho la pena, tiene 270 páginas. Aquí están todos los poemas de Ramón López Velarde. Es un libro además también muy barato, para qué más que la verdad, y vale mucho la pena. Es un regalo excepcional para ustedes mismos, para sus hijos, para sus hijas, a sus familiares, a sus amigos, leer a López Velarde. Y en estas vacaciones se puede hacer con toda la calma y disfrutar la manera como él escribe sus poemas,
con ese lenguaje español tan claro, tan atinado, tan bien concordado, tan bien rimado, que bueno, es una delicia enorme. Les recomiendo mucho La suave patria y otros poemas de Ramón López Velarde, con prólogo de Octavio Paz, editado, repito, por el Fondo de Cultura Económica. Pero también vale la pena conocer y adentrarse a la biografía de Ramón López Velarde. Se reeditó también este año un gran libro que se llama Un corazón adicto, la vida de Ramón López Velarde. Un corazón adicto, escrito por el gran, historiador, crítico literario, Guillermo Sheridan. Este libro es de editorial Tusquets, repito, escrito por Guillermo Sheridan, Un corazón adicto. La vida de Ramón López Velarde, que es una vida que vale la pena conocer, ¿eh? Fue un hombre extraordinario, en el sentido de que pensó e hizo cosas que son francamente a veces increíbles. Permaneció soltero, pero se enamoró muchas veces. Muere a los 33 años de edad, jovencísimo, pero al mismo tiempo ya había escrito grandes poemas de la historia de la literatura mexicana. Es un hombre que además quiso ser en su momento también funcionario público, trabajó para el Estado mexicano, fue amigo de Francisco Ignacio Madero, se comprometió con los ideales de la Revolución Mexicana, pero al mismo tiempo añoraba la patria de sus mayores, la patria de su juventud, la patria católica, para decirlo con pocas palabras. Es una vida interesantísima la de Ramón López Velarde, y qué mejor que sea narrada por este gran experto en la literatura mexicana, un formidable estudioso de nuestras letras, que es Guillermo Sheridan, repito, que escribió este libro llamado Un corazón adicto, que publica la editorial Tusquets. Un libro que vale mucho la pena. Siguiendo en esta línea de la mexicanidad, también tuve oportunidad de leer otro libro excepcional, escrito por doña Rosaura Revueltas, que habla de su familia. Los Revueltas, biografía de una familia, editada por el Fondo de Cultura Económica, y es un libro que vale mucho la pena. Miren, hay familias en México que se destacaron porque sus integrantes tenían un altísimo, seguramente altísimo, coeficiente intelectual. Ya hemos hablado en otros programas de la familia Carrillo, de don Julián el padre, de Nabor, de Antonio los hijos, que fueron destacadísimos cada uno en sus campos. Bueno, los Revueltas no se quedan atrás. Silvestre, el gran músico, Fermín, el gran artista plástico, José, el gran literato. 3 hombres, 3 hermanos, 3 miembros de una familia que han dado lustre al arte y a la cultura en México. Los Revueltas, escrito por una de ellas, por Rosaura Revueltas. Tiene cartas, tiene correspondencia, tiene opiniones. Y pues aquí la autora invita al lector a conocer cómo era esta familia, cómo eran como hijos, como padres, como esposos, como hermanos, cómo fueron cada uno dando vida a su vocación, ya sea literaria, plástica, musical. Una familia, repito, excepcional en la historia de la cultura en México, que editó el Fondo de Cultura Económica. El libro se llama, lo repito con mucho gusto, Los Revueltas, historia de una familia, escrita por una de ellas, Rosaura Revueltas. No se van a arrepentir, les va a gustar muchísimo, estoy totalmente seguro. Y ahora, si nos vamos un poquito al plan ligero y a la chanza, apareció este libro de Julia Santibáñez, que se llama El lado B de la cultura. El lado B de la cultura. Codazos, descaro y adulterios en el México del siglo XX. Es el subtítulo. Repito, el lado B de la cultura, codazos, descaro y adulterios en el México del siglo XX. Editado por Reservoir Libros o Reservoir Books.
también así dicho y escrito, que es un grupo, una editorial del grupo Penguin Random House. Y es un libro muy simpático y muy divertido, se los recomiendo, ¿eh? Aparecen Tintán, Pitamor, María Félix, Carlos Monsiváis, Piporro, Tongolele, Nahui Lorín, Jorge Ibargüengoitia, Marilyn Monroe, Vitola, José Revueltas y muchísimos otros personajes de la vida literaria, artística, cultural y hasta de los danzones del México del siglo XX. Una historia muy peculiar, ¿eh? Son chismes de camerino o de alcoba. Tiene un montonal de escenas hilarantes. Lo van a disfrutar, créanmelo, vale la pena. Es para pasar pues, algunas horas deleitándose y divirtiéndose con las anécdotas que le suceden a muchos personajes de la vida pública mexicana. No políticos, ¿eh? No, aquí no hay políticos. Aquí hay escritores, hay pintores, hay bailarinas, hay cantantes, hay actores, hay actrices del siglo XX mexicano en esta serie de codazos, descaro y adulterios. Sí, tiene todo lo que ustedes imaginan de chispeante y la van a pasar muy, pero muy bien. Se los recomiendo. Y déjenme cambiar de género. Así como el año pasado también recomendaba yo libros que a su vez tenían la película, o la película que a su vez tenía un libro, que el año pasado lo hicimos con Las Horas Oscuras de Churchill y con Dos Papas. Este año quiero recomendarles uno que a mí me pareció espléndido. El libro se llama Amistad, de Alex Pate, o Alex Pate. Lo publicó la editorial Plaza Janés. Es un libro que narra una historia real, auténtica, del problema de la esclavitud negra en los Estados Unidos, cuando un barco español que transporta esclavos allá en los principios del siglo XIX es llevado a los Estados Unidos y se provoca un litigio judicial que finalmente desemboca ante la Suprema Corte de Justicia de aquel país, en el que se va a resolver lo que dice el libro, que no les voy a adelantar. Es una historia estremecedora y en la cual el personaje de alguna manera fundamental, además por supuesto de los protagonistas que son esclavos y que están exigiendo y tratando de pelear por la defensa de sus derechos en un idioma, el inglés, que no saben. El protagonista fundamental es un hombre que a mí en lo particular me parece admirable, John Quincy Adams, quien había sido ya presidente de los Estados Unidos y en ese momento era un simple diputado. Es el que lleva el caso ante la Suprema Corte de su país y obtiene un resultado que no les anticipo. Bueno, este libro, Amistad, también tiene su película, la película Amistad, que produjo este gran director de cine, Steven Spielberg, y que tiene además la participación de actores de primera línea, como Morgan Freeman, como Anthony Hopkins. Es, a mi juicio, una manera espléndida de recrear en la pantalla un libro. Les confieso que no sé qué se escribió primero, si el guión y la película y después el libro, o primero el libro y después el guión y la película. Pero en ambos casos, libro y película, es un ejercicio que yo recomiendo hacer. Ver la película y leer el libro, o leer el libro y ver la película. Aquí yo tengo ambos, los dos aquí en la mano, y créanmelo, para mí fue un ejercicio extraordinario. La labor a veces del guionista que traslada a escena un libro, o al revés, el escritor que toma la esencia de una película, es algo fundamental y excepcional. Vale mucho la pena. Amistad. Volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta ocasión. Un programa que estamos, como tradicionalmente lo hacemos en estas épocas, vísperas de Navidad, recomendando a ustedes, desde un punto de vista muy personal, muy subjetivo, los libros que a mí me han parecido los más interesantes que he leído durante 2021. Son libros que, repito, no están apegados a un criterio comercial, ni tampoco a una visión de éxito, sino simplemente los que a mí, en lo personal, a lo largo de este año, repito, de 2021, he podido leer con más gusto y emoción. Ahora, quisiera yo hacer un paréntesis y pedir perdón por anticipado,
pero también quiero recomendarles los libros míos, los que en este año o en fecha reciente han aparecido y que también pues tengo el atrevimiento, que yo sé que ustedes disculparán, de presentárselos. A lo largo del año creo que ya hablamos un poquito de ellos, pero simplemente los he querido reunir en esta ocasión. Primero, miren, para el tema también que se recordó este año de 2021 y del que poco se habló, aunque nosotros sí lo hicimos en el programa, respecto de los 200 años de la consumación de la independencia, quiero recomendarles, si me atrevo a decirlo así, este libro mío que se llama Los Libertadores Toman Café. También hablamos de él hace un año, quizás ustedes lo recuerden, pero es un libro que no ha perdido actualidad, está a la venta ya en nueva edición y que pues permite conocer y entender las razones por las cuales se estableció la monarquía en México, pero sobre todo en un contexto de comparación con lo que ocurrió en el Perú, cuando dos libertadores, Agustín de Iturbide y José de San Martín, se encuentran en la ciudad de Londres, toman un cafecito y platican mutuamente sus experiencias políticas como libertadores, cada uno de una fracción importante de América. Esto es un hecho real, ¿eh? Un hecho poco documentado que tuve la fortuna de encontrar, hurgar, jalar el hilo, la hebra, como se dice, y poder escribir este libro que me publicó Editorial Grijalbo el año anterior, pero que está, repito, disponible porque gracias a ustedes le ha ido muy bien. Permite comprender de manera continental el fenómeno de las independencias y sobre todo el proceso político de establecer en ellas monarquías que fracasaron, porque México y el Perú, ambos, eran países que sus libertadores planearon como monárquicos y en ambos los dos libertadores fracasaron. Los libertadores toman café, de un servidor, José Manuel Villalpando. Luego, a lo mejor recuerdan que a principio de año apareció un librito mío, que les recomiendo también mucho si les interesan los temas políticos, histórico-políticos por supuesto, que se llama La Silla Vacía. También de un servidor, José Manuel Villalpando, La Silla Vacía. ¿Qué pasaría si el presidente faltara? En realidad, ¿cómo se suple al presidente de la República en caso de sus ausencias temporales o definitivas? Este librito, La Silla Vacía, que me publica la editorial De Bolsillo, que también está a la venta en todas partes, narra cuál ha sido la experiencia mexicana desde que somos un país libre, soberano e independiente para suplir las faltas de nuestros gobernantes. Vienen desde los problemas iniciales de cómo suplir a Vicente Guerrero hasta los días actuales, que ustedes recordarán que a principio de este 2021 el presidente de la República tuvo que retirarse durante un par de semanas enfermo de COVID. Bueno, todas estas hipótesis de lo que puede pasarle a un gobernante o de lo que le ha pasado a los gobernantes de México a lo largo de casi 200 años, se reflejan aquí, en este librito La Silla Vacía, con las soluciones constitucionales que en cada tiempo y en cada momento había para resolver este gravísimo problema de la falta del titular del Poder Ejecutivo. La Silla Vacía, un libro de historia política, de historia constitucional, que va desde el primer momento que aparecimos como nación independiente y que hubo que suplir a un gobernante hasta el momento actual. Así que es una historia completa de un asunto específico, la suplencia presidencial. En este libro, repito, La Silla Vacía. También hace un par de meses apareció otro libro mío. Este lamentablemente está únicamente en versión electrónica. Pero es un libro que a mí me gusta mucho, que lo quiero mucho. Es mi libro de la pandemia, digámoslo así. Lo escribí durante todo el año anterior, 2020, aprovechando pues el obligado encierro. El libro se llama Postales de París. Postales de París. Es un libro únicamente, repito, electrónico, lamentablemente. Postales de París me lo publicó también mi editorial, Editorial Grijalbo. Y es un libro que narra la experiencia de un instante, como si fuera una fotografía,
como si fuera una tarjeta postal de mexicanos que han vivido, estado, pasando de turistas, en el exilio, trabajando, de paseo o en cualquier circunstancia, inclusive gozosas o dolorosas, en la ciudad de París. Desde Fray Servando Teresa de Mier hasta don Jaime Torres Bodet, pasando por supuesto por Octavio Paz, por Alfonso Reyes, por pues muchísimos otros mexicanos, un centenar, repito, algunos de ellos desconocidos, otros muy conocidos, Miguel Miramón, por ejemplo, y que en París vivieron momentos extraordinarios. Repito, algunos de júbilo, algunos dolorosos, otros que fueron sepultados allí, otros que tuvieron la pena de ver partir a un familiar, otros que ahí contraen matrimonio, otros que ahí contraen enfermedades venéreas. De todo hay. París es una ciudad universal, mundial, y que da oportunidad para que los mexicanos que allí han pasado, vivido, estado o simplemente por alguna razón fueron a esta ciudad, les pasara algo que vale la pena relatar. Postales de París. Se van a divertir, les va a gustar, estoy seguro de ello. Un libro, repito, lamentablemente únicamente en formato electrónico. Postales de París, en cualquier plataforma lo pueden ustedes encontrar, también de José Manuel Villalpando. Y por último, lo cual me da muchísimo gusto porque, como ustedes lo saben, y lo comenté ya hace un par de programas, este año de 2021 celebré, entre otras cosas, mis 40 años como escritor. En 1981 apareció mi primer libro, y 40 años después, 4 décadas después, la editorial Porrúa tuvo a bien anunciarme la reimpresión de ese libro primigenio mío, que casi era ya un clásico, valga la vanidad con que lo digo, pero es un libro, pues sí, que fue muy buscado, que se agotó hace mucho tiempo, que tenía un precio exorbitante en el mercado de los libros viejos, pero ya apareció la nueva edición, que es en realidad una edición facsimilar de El Panteón de San Fernando. Mi primer libro, repito, hace 40 años, y 40 años después renace de sus propias cenizas y está a la disposición de todos ustedes en Editorial Porrúa. Ahí se vende El Panteón de San Fernando, que es, pues, es una crónica y un listado, por supuesto detallado, anecdótico y muy comentado, de todos los que están sepultados en el Panteón de San Fernando. Desde la tumba vacía de Miguel Miramón hasta la tumba ahí presente y ocupada todavía de Benito Juárez, la tumba vacía, por ejemplo, de Leandro Valle, o la tumba que está allí todavía de Ignacio Comonfort. Todos estos personajes que en el siglo XIX llenaron las páginas de la historia de México, que están sepultados, repito, en el Panteón de San Fernando, aparecen en este libro del mismo nombre, El Panteón de San Fernando, de José Manuel Villalpando, servidor de ustedes, que publicó Editorial Porrúa 40 años después de su primera edición. Así que, ya lo saben, aquí está este libro a su disposición. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de esta ocasión, pero no quiero terminar sin desearles a todos ustedes que estos días venideros, que ya son afortunadamente los días de vacaciones, de descanso, sean días felices, dichosos, de unidad familiar, de pasarla bien con los amigos, de estar con los hijos, con las hijas, con los papás, con los hermanos, con la esposa, con el esposo, porque ya se avecina la Navidad. Y es un momento en el cual vale la pena detener un poco el ritmo, el paso, abrazarnos todos y decidir que vale la pena seguir juntos, seguir viviendo esta vida, que a pesar de las zozobras, es la única que tenemos y tenemos que hacerlo con gran esperanza. Yo les deseo que en estas vacaciones y en la Navidad que se avecina, sean ustedes absolutamente felices, y lo desea de todo corazón su amigo José Manuel Villalpando, diciéndoles que aquí, primero Dios, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, que será Navidad. Hasta pronto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.